Buenas, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Jeremías Danti y en el día de hoy estaremos viendo infecciones de transmisión sexual, los agentes infecciosos. Hago una aclaración antes de empezar, que es que aunque en estas diapositivas toquemos los principales agentes, hay otros agentes que son muy importantes y que no se ven en estas diapositivas porque ya los vimos en núcleos anteriores. Entre ellos tenemos la familia herpes y también virus de la hepatitis B y hepatitis C y otros agentes que ya los vamos a nombrar al final de esta presentación. Para comenzar, vamos a empezar con el virus del papiloma humano, que pertenece a la familia Papillomaviridae, es un ADN desnudo con cápside icosaédrica, o sea, el material genético es de ADN. La transmisión va a ser sexual por contacto directo. El contacto directo, ¿a qué nos hace referencia? Básicamente que para contagiarnos vamos a tener que entrar en contacto con la lesión. La clínica que tiene esto va a ser el condiloma. El coilocito que ustedes ven ahí, que ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, es el efecto citopático que genera este virus. El condiloma es lo que nosotros vemos, que es la verruga genital, ¿no? Bien, nosotros para la transmisión entonces tiene que entrar en contacto directo con la lesión que es el condiloma. Además, todas las verrugas que aparezcan en las diferentes partes del cuerpo también son producidas por el virus del papiloma humano. El diagnóstico lo vamos a hacer clínico, como también Papa Nicolau o citodiagnóstico, perdón. Hay diferentes serotipos de este virus y vamos a ver que va a haber serotipos de alto y bajo riesgo. ¿Esto qué hace referencia, ese alto o bajo riesgo? Al riesgo, ¿no?, de generar lo que vendría a ser cáncer. Los serotipos de alto riesgo van a ser el 16, el 18, el 31 y los de bajo riesgo el 6 y el 11. La prevención que nosotros tenemos para este virus justamente es la vacuna que se da a los 11 años y nos va a proteger contra los serotipos de alto riesgo. También el uso de preservativo es uno de los métodos de prevención que tenemos para este virus. Como yo les decía hoy, los virus, al ser muy pequeños, no tenemos la posibilidad de verlos bajo el microscopio convencional. Entonces, lo que vamos a tratar de buscar es el efecto citopático. El virus del papiloma humano va a infectar la capa basal y se va a replicar en el epitelio escamoso, generando un engrosamiento del estrato basal y espinoso. Ustedes van a ver que ahí es señalado con flechas en negro, tenemos a lo que es los coilocitos. Los coilocitos entonces corresponden al efecto citopático viral y es justamente lo que nosotros vamos a buscar en una prueba de microscopía, ya que no podemos buscar lo que vendría a ser el virus, ¿sí? Bien, vamos a seguir con el VIH o el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un retrovirus que es del género lentivirus, que su material genético va a ser ARN positivo envuelto y tiene dos copias de ADN, ¿sí? Ustedes fíjense que van a tener en la diapositiva la estructura del VIH. Fíjense que corresponde a tiene muchísimas estructuras y entre ellas vamos a encontrar el material que es el ARN, también vamos a encontrar la transcriptasa inversa, que ahora vamos a ver para qué sirve, las proteasas, las integrasas y también vamos a ver que las glicoproteínas, que vamos a tener el GP120, después también vamos a tener el GP41, el P27 y el P24. El P24 es muy importante porque es una de las cosas que también se puede buscar del virus. La transmisión entonces va a ser sexual parenteral. La clínica va a empezar con un cuadro pseudogripal y van a ver que en cierta bibliografía también van a leer que dice que va a generar un síndrome semejante a la mononucleosis, ¿no? Porque los primeros síntomas que puede llegar a generar es semejante a la mononucleosis. Luego vamos a ver que el diagnóstico que nosotros vamos a realizar va a ser por una ELISA de cuarta generación. También nosotros podemos estudiar la carga viral, ¿no? Hoy en día hay diferentes tratamientos con retrovirales que bajan tanto los títulos de la infección que la vuelven intransmisible. Quiero hacer una aclaración con esto, que no significa que las mujeres, ¿no?, en periodos de lactancia, está contraindicado
la lactancia justamente en personas con VIH. Esto se debe a que el VIH también se puede alojar no solamente en los linfocitos TCD4, sino también en los macrófagos, y aunque nosotros bajemos los títulos de la enfermedad, pueden quedar almacenados allí. Entonces, la enfermedad que va a generar es justamente la inmunodeficiencia, o puede llegar a generar SIDA, ¿no? Bien, que es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Bien, la prevención va a ser con preservativo, campo de látex, pero hoy en día también contamos con otros tipos de prevención, que va a ser el PEP y el PrEP. El PEP es la profilaxis post-exposición y el PrEP es la profilaxis pre-exposición. Ahora bien, entonces hablábamos un poquito de las características. El VIH entonces va a ingresar al cuerpo principalmente a través de las mucosas en la zona genital, pero también en la zona del recto o inclusive en la zona bucal. También puede ingresar directamente por el torrente sanguíneo, por ejemplo a través de agujas contaminadas, o durante la transmisión madre e hijo, que lo vamos a ver más adelante en vertical. Una vez que el VIH entra al cuerpo, busca infectar células del sistema inmune, como decíamos hoy, principalmente los linfocitos TCD4, ¿no? Que son un tipo de glóbulo blanco, eso lo recordarán, de inmunidad. Bien, ahora vamos a ver un poquito de lo que es la replicación. Bien, entonces, con lo que respecta a la replicación, vieron que yo hoy nombré al GP120 y GP120 y GP41. Ambos dos son muy importantes. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, más o menos para estar en contexto. El GP120 contribuye a la interacción con la célula, mientras que el GP41 determina el tropismo. ¿Ok? Bien, más o menos. El VIH, entonces, lo que va a hacer, va a atacar y destruir a los CD4 del sistema inmunitario, ¿no? Bien. El mecanismo de replicación que va a utilizar va a ser justamente a través de las células CD4 y va a propagarse a partir de ahí por todo el cuerpo. La replicación va a constar de 7 pasos. La primera, que va a ser el enlace; la segunda, que va a ser la fusión; el tercer paso, que va a ser la transcripción inversa; el cuarto paso, que va a ser la integración; el quinto paso, que va a ser la multiplicación; el sexto, el ensamblaje; y el séptimo, la gemación. ¿Hasta ahí vamos? Si ustedes recuerdan, en la anterior diapositiva vimos que era un virus envuelto. Por eso es que va a ser por gemación el último paso, ¿no? La salida del virus para seguir replicándose en otras células, ¿no? Bien, ustedes fíjense, yo puse este cuadrito, van a ver que hay muchísimos cuadros para entender la replicación del VIH, pero este me pareció quizás entendible y no tan grosero con la cantidad de texto, ¿ok? Fíjense que va a empezar todo esto a través de donde dice fijación, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Se lo puede conocer de muchísimos nombres. Es importante que ustedes puedan describir el proceso por el cual va pasando. Entonces, el primer paso, ¿no?, que va a ser el enlace y luego la fusión, va a ser justamente que el virus va a entrar en contacto con la célula a través de un receptor, que se va a llamar receptor CD4. El receptor CD4 es un receptor, ¿no?, que tiene la célula y que entra en contacto con el GP120 del virus. A su vez, esto tiene que entrar en contacto también con el correceptor CCR5 o CXCR4. Hay un porcentaje de la población, esto es un dato de color, que a través por mutaciones genéticas, no a través, sino que por mutaciones genéticas, no tienen este correceptor, entonces no se infectan, no es posible que se infecten de VIH. ¿Ok? Nos quedamos entonces en que interactuaba el virus con estos receptores. Una vez que ocurrió esta interacción, lo que va a pasar es que el virus va a fusionar su envoltura con la membrana de la célula, ¿no?, en este caso el CD4, permitiendo que el núcleo del virus, o sea, el ARN y enzimas virales, ingresen a la célula. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Bien, seguimos. Quiero que se queden con esto, que es la entrada es por fusión. Quizás en el cuadrito está un poco confuso eso.
Una vez que ingresaron, ¿no? Y que se elimina toda la cubierta proteica, lo que va a dar lugar va a ser a la transcripción inversa. A ver, hoy vieron que en la diapositiva anterior, perdón, en la diapositiva anterior había una molécula que se llamaba transcriptasa inversa, que la trae el propio virus, que la va a utilizar justamente para la replicación en la célula. Una vez dentro de las células, entonces el VIH utiliza esa enzima, que era la transcriptasa inversa, para convertir el ARN viral que tiene el virus, ¿no?, en ADN de doble cadena, ¿no? Es un paso esencial, porque las células humanas justamente solo pueden replicar ADN y no ARN. Entonces, si no tuviesen esta transcriptasa inversa, no podrían generar luego la replicación. ¿Hasta ahí vamos? Este proceso, a ver, puede tener errores, ¿no? Lo que puede generar mutaciones en el virus y puede facilitar su evolución y resistencia a tratamientos. Bien, el próximo paso, luego de que se convirtió de ARN a ADN por la transcripción inversa, por esa enzima que era la transcriptasa inversa, lo que va a dar lugar va a ser a la integración justamente, ¿no? Que hoy, si ustedes recuerdan, fuimos nombrando los pasos. Hay pasos que pueden estar unidos, ¿no? Que ustedes los pueden encontrar unidos en la bibliografía, según la bibliografía. Entonces, la integración, ¿a qué hace referencia? Ustedes fíjense que esto ya sucede, ¿no? Empieza a suceder en el núcleo. El ADN viral se transporta al núcleo de la célula justamente del CD4. Acá lo que va a empezar a pasar es que la enzima viral, ¿no?, la integrasa, se inserta en el ADN viral, ¿no?, y en el ADN de la célula. Entonces, lo que termina generando es esa unión, ¿no? Y forma lo que se denomina, esto es importante, lo que denomina provirus. Esta integración permite al VIH esconderse dentro del ADN de la célula infectada. El término esconderse es un término para que sea más dinámico y que se pueda entender, ¿sí? Bien. Una vez que sucedió todo este paso de integración y que se formó el provirus, hay un lugar que es la transcripción y la traducción. ¿Qué va a pasar? Cuando la célula del huésped activa su propia maquinaria para replicarse, ¿no?, también se replica el ADN viral. Entonces, lo que se produce son ARNs virales que serán utilizados para formar nuevas proteínas y enzimas del VIH. Una vez que se generaron esas proteínas y enzimas del VIH, se da lo que se denomina como ensamblaje, ¿no? Los componentes virales, el ARN, las enzimas y las proteínas de la cápside se ensamblan cerca de la membrana celular y forman nuevas partículas virales. Y lo que termina generando es el nuevo virón inmaduro que va a salir al exterior de la célula mediante gemación, ¿ok? Luego del ensamblaje. A ver, temas muy importantes, que es muy importante que ustedes sepan entonces, es la interacción que va a tener el GP120 con el receptor CD4 y luego con el correceptor, luego que ingresa a la célula, que pasa por la transcripción inversa, luego hay una integración, posterior a la integración hay una transcripción y traducción, ¿no? Luego el ensamblaje de todas las partículas y luego sale por gemación. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Nada, si quedó dudas de estos, no duden en consultarnos, pero es muy importante que lo entiendan y espero que se haya entendido este ciclo del VIH. Bien, hay otros virus, pero bueno, no los vamos a ver justamente acá porque ya los hemos visto lo hemos visto en otros núcleos, como son los del virus herpes, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C. Pero bueno, ahora vamos a seguir con bacterias. Y la primera bacteria que vamos a ver va a ser Treponema pallidum. Antes de pasar en sí de lleno a las bacterias, hay un dato que yo no les nombré del VIH que me estoy acordando, y es que en Argentina solamente tenemos el subtipo 1 de VIH, no el subtipo 2. Esto lo nombro porque es una pregunta de cuadernillo y que ha generado quizás inquietud. Entonces, para entender, ¿no?, epidemiológicamente, en Brasil y en ciertos países de África hay el subtipo 2 de VIH. Ahora sí, hecha esta aclaración, vamos a pasar al Treponema pallidum, que es básicamente el que genera sífilis, ¿ok? Bien, es importante conocer las características antes de entrar en sí en la clínica y en el diagnóstico, que quizás es una de las cosas que más interesan.
Bien, entonces como decíamos las características. Vamos a ver que es una espiroqueta fina y enroscada, no es anaerobia facultativa. Acá voy a hacer una aclaración. En sí nosotros vamos a ver que se puede teñir con la tinción de plata o observarse en campo oscuro. Aunque hay una bibliografía, esto lo digo porque en el laboratorio ha surgido la duda, se dice que es gram negativa. Pero no, quédense con esto, ¿no? Que se tiñe en tinción de plata, como también se puede observar en campo oscuro, ¿sí? Vamos a ver entonces que es una espiroqueta fina y enroscada, como decíamos, anaerobia facultativa. La transmisión va a ser sexual parenteral. Y en la clínica vamos a ver que tenemos tres fases diferentes con lo que respecta a la sífilis, ¿sí? Una primera fase que la denominamos como primaria, que vamos a tener el chancro, ¿no? Que es el chancro sifilítico, que es característico, que es el lugar de inicio, ¿no? Luego también podemos llegar a tener ciertas linfopatías, pero es muy rara vez que la podamos encontrar. La sífilis secundaria, vamos a ver que es una enfermedad diseminada y puede tener también lesiones cutáneas. La terciaria ya son problemas sistémicos y síntomas más sistémicos, ¿no? La sífilis primaria, hago una aclaración, puede durar hasta perdón, la duración es muy breve, ¿no? Pero son diferentes los tiempos y es importante que ustedes lo reconozcan. El chancro puede iniciarse muy rápido y justamente es el lugar de contagio más, donde más abundantes espiroquetas tenemos, entonces es muy contagioso. No sé si ahí enrosqué un poco las palabras, pero bueno, espero que se me haya entendido. El diagnóstico ahora lo vamos a ver bien en otra diapositiva. Pero vamos a tener pruebas treponémicas y no treponémicas. Los factores de virulencia que va a tener justamente esta bacteria van a ser las ioliorinasas y las proteínas. Perdón, me costó ese nombre. No posee un antígeno de superficie específico. La prevención va a ser con preservativos y campo de látex. Disculpen cómo nombré recién a esa enzima, ¿sí? Les decía que el chancro puede durar más o menos hasta 3 o 6 semanas, más o menos es la duración del chancro sifilítico. Ahora luego vamos a ver una fotito de eso, ¿sí? Que es muy característico y que hay un diagnóstico diferencial que después lo vamos a ver también. Bien, el diagnóstico entonces dijimos que vamos a tener pruebas treponémicas y no treponémicas. Las pruebas no treponémicas van a ser aquellas que detectan anticuerpos inespecíficos que el cuerpo produce en respuesta a la infección por sífilis. Entre ellos, creo que lo conocemos, que es el BDRL, ¿no? Que una de las cosas que va a buscar, uno de los anticuerpos que va a buscar es anticardiolipinas, ¿no? Pero hay otras patologías, como por ejemplo el lupus, que también van a aumentar y pueden dar también un positivo de BRL, ¿ok? Después tenemos las pruebas treponémicas, que son pruebas específicas contra el treponema pallidum, o sea, detecta anticuerpos específicos contra el treponema pallidum, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser el algoritmo de diagnóstico para la sífilis, ¿no? Ya lo van a ver en profundidad en otras materias, pero para que vayan entendiendo. Primero lo que vamos a pedir va a ser una prueba no treponémica. Inclusive las pruebas no treponémicas son las que se piden también de tamizaje. En el caso que dé negativo, bueno, se descarta o se repite dentro de 3 o 12 meses. Es importante, como yo ahí puse ahí abajo, siempre tener en cuenta el contexto en que se pide, ¿sí? Luego vamos a ver que si sale positivo, vamos a buscar la confirmación con una prueba treponémica, ¿sí? Y a partir de que si esa prueba treponémica es positiva, vamos a poder clasificarla según el estadio en que esté, ¿ok? Ahora bien, si una persona se infecta, ¿no?, con sífilis o tiene el treponema pallidum y logra eh, erradicar, ¿no?, la bacteria, las pruebas treponémicas van a perdurar positivas el resto de la vida, ¿sí? Es un dato importante. Bien, un caso clínico, fíjense, paciente masculino de 31 años con una lesión que inició con una pápula, luego se ulceró. Presenta un fondo duro e indoloro, con adenopatía pequeña, dura e indolente. Sostiene que no tiene pareja estable. Fíjense, hay muchos datos acá. Paciente masculino, 31 años, que presenta una lesión, ¿no?, con un fondo duro e indoloro, con una adenopatía. Fíjense en la imagen que lo que vemos ahí es lo que se denomina justamente chancro. Yo acá me estoy adelantando, pero ustedes pueden hacer una pausa para contestar la respuesta. Yo acá voy a hacer una descripción, ¿sí? Es el chancro sifilítico, que justamente es de fondo duro e indoloro.
es muy contagioso porque ahí está todas las espiroquetas juntas, ¿sí? El contacto directo con esa lesión generarían también el contagio de sífilis, ¿sí? O de Treponema pallidum de la gente en sí. Entonces, ¿de qué infección sospechamos? Bueno, justamente de sífilis, ¿no? ¿Y cómo confirmamos el diagnóstico? Primero vamos a hacer una prueba treponémica y luego una prueba no treponémica. Siempre debemos evaluar cuando estamos en presencia de una ITS posibles otras ITS. O sea, es recomendado pedir tamizaje de otras ITS, ¿sí? Bien, espero que se haya entendido bien el sífilis porque es muy importante. Bien, seguimos con Neisseria gonorrhoeae. Las características, pertenece a Neisseria ceae, la familia, ¿no? Es una bacteria gram negativo, aerobias y son diplococos. Fíjense que yo ahí les puse una imagen en microscopía. La transmisión va a ser sexual parenteral y la clínica va a generar cervicitis, algunos síntomas van a ser inespecíficos, también puede provocar secreciones en los hombres. Las complicaciones van a ser epidemitis y salpingitis. El diagnóstico lo vamos a hacer por microscopía y o PCR. Va a tener factores de virulencia. Es muy importante que en las bacterias ustedes se conozcan los factores de virulencia y por qué. ¿Okay? Los factores de virulencia va a ser pilis, proteínas OPA, POR y RMP. Fíjense que yo acá puse, las bacterias gracias a las proteínas OPA van a unirse a las células epiteliales y fagocitarlas. Infectan la lámina propia e inhiben el complemento. Ustedes fíjense que ese es otro factor, ¿no? Y va a inhibir el complemento. O sea que no va a haber una respuesta hacia esta bacteria y por eso es tan nociva también. La prevención, el preservativo y el campo de látex. Yo acá le puse un caso clínico también, y este caso clínico se los voy a dejar para que ustedes lo puedan analizar. Varón de 19 años, consulta por descarga ureteral purulenta, refiere una relación sexual orogenital desprotegida. En el examen físico se observa lesión oral no dolorosa que el paciente no había percibido. Y fíjense la imagen. Quiero que se queden con esa imagen y que ustedes puedan llegar a responder las preguntas como lo hicimos con el caso anterior. Bien, Haemophilus ducreyi es una bacteria, ¿no? Que de forma de bacilos que es inmóvil y gram negativa. Fíjense que también ahí puse una microscopía para que ustedes puedan verla. La transmisión va a ser sexual por contacto directo. La clínica, vamos a ver que tenemos al chancroide, que una pápula dolorosa, y va a ser el diagnóstico diferencial de sífilis. Fíjense que yo aquí abajo también les puse una imagen del chancroide, ¿no? Que es una pápula dolorosa. También va a generar linfadenopatías. El diagnóstico va a ser por microscopía y clínico. Los factores de virulencia que va a tener, que esto que yo les decía hoy que es importante que sepan, van a ser los LPS y pilis. Ingresan por microlesiones de la piel al tener contacto con la lesión genital. Se adhieren a las células por los LPS y las fimbrias. A partir de ahí empiezan su replicación, ¿no? Y terminan generando el chancroide. La prevención, como en casi todas las ITS, va a ser preservativo y campo de látex. Bien, Clamidia trachomatis. Va a pertenecer a la familia Clamidiaceae, es un bacilo gram negativo, intracelular obligado, y hay bibliografía que dice que tiene ADN, ¿sí? La transmisión va a ser sexual. La clínica, una de las cosas que puede llegar a generar va a ser la pérdida de la visión, disfunción sexual, uretritis y linfogranuloma venero, que es lo que nosotros tenemos aquí en la imagen. El diagnóstico PCR, exudado y serológico. Son las tres formas en que tenemos de diagnosticar esta bacteria. Los factores de virulencia van a ser los LPS, los MOPs, los OMP2, los cuerpos elementales. Y fíjense que los cuerpos elementales van a utilizar la glucosa como energía. Estos no se replican, entran en contacto con el receptor de membrana en las microvellosidades y entran a la célula como cuerpos reticulados. Ahí se replican y buscan ATP. Es muy importante que se sepan este ciclo. Quizás hay un error ortográfico, pero bueno, espero que entiendan. Y luego tenemos a la Trichomona vaginalis, que es un parásito, ¿no? Que vamos a ver en este núcleo, que es un parásito protozoo que se contagia por vía sexual, ¿no? En mujeres
El área del cuerpo infectada con mayor frecuencia es la parte baja del aparato genital, la vulva, la vagina o la uretra. Y en los hombres es la parte interna del pene, la uretra. En la mujer produce flujo, ¿no? Es un flujo vaginal abundante y de mal olor, generalmente de color blanco, amarillo o verde. También puede generar irritación y picazón en la vagina y vulva. Dolor o ardor al orinar también, y durante las relaciones sexuales. En el hombre generalmente es asintomático, ¿no? El diagnóstico se hace sobre todo en las tomas de Papa Nicolau en la mujer. También se puede estudiar mediante muestras vaginales de fondo de saco posterior, realizando un examen en fresco para observar su motilidad o también mediante coloraciones como Giemsia. Bien, a recordar, no se olviden de virus de hepatitis B, virus de la hepatitis C, virus herpes, la Klebsiella, ¿no? Y es importante que estudien la característica de la gente, cómo es el diagnóstico, la prevención y cómo nosotros lo venimos viendo. Bueno, desde ya muchísimas gracias, espero que les haya servido y cualquier duda no duden en consultarnos, ¿sí? Estamos todos a su disposición y queremos lo mejor. Les mando un abrazo fuerte y que les vaya perfecto.